Muy buenos días, hermanos y hermanas. Estamos en la víspera del 30º domingo del tiempo ordinario. Una vez más, Dios nos da la oportunidad y la gracia de encontrarnos a través de los medios electrónicos. Es una gracia, un don gratuito que Dios nos regala para alimentarnos y estimularnos mutuamente en nuestros buenos propósitos. Es un momento precioso que no se repite, es único, que nos lanza a vivir mejor el momento siguiente. Así es que no hay mejor momento que el momento actual. Aprovechémoslo. Como siempre, vamos a tratar de dar sentido a nuestra vida de pandemia, de miedo, de inseguridad, de sospecha, dejándonos iluminar y sostener por la palabra de Dios que nos ofrece la liturgia de este fin de semana. Que Dios nos abre el oído para oír esta palabra y el corazón para escucharla. En el libro del Éxodo, Éxodo quiere decir salida del pueblo de Dios sometido a los malos tratos y a la esclavitud. Escuchamos estas palabras: no hagas sufrir ni oprimes al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Los extranjeros, los refugiados, los migrantes, los perseguidos, los de otra raza u otra cultura o religión, siguen siendo personas de nuestra realidad de aquí y de ahora. Son hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y de muchos otros horizontes, huyendo y en búsqueda de una vida humana digna. No traten mal a nadie como ustedes han sido tratados mal. No explotes a las viudas ni a los huérfanos. Las grandes categorías de gente orillada, marginalizada o marginada se resume en 3 categorías, para decirlo así: los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Pero este incluye también muchos otros que no pueden valerse por sí mismos: los enfermos, los discapacitados, los pobres, los desorientados, los confundidos. Hay que recordar que en aquel tiempo no había ninguna red social para acogerlos. No había X, no había hospitalización, no había ninguna previsión para darles lo que necesitaban y no podían lograr por sus propios esfuerzos. Luego dice: no prestes dinero, mejor dicho, al pobre que está contigo, como usurero, cargando intereses. Y nosotros sabemos que en nuestros días los ricos y hombres de negocio buscan dinero prestado para ganar más dinero invirtiéndolo. Los pobres no, es por pura necesidad que piden prestados. Los ejemplos concretos hablan: no tomes en prenda el manto de tu prójimo. Hay que devolvérselo para cubrirse en la noche
ya que es su único cobertor. Otra vez, podría ser este manto, podría ser su casa, su dignidad, su buena fama, o sea, no vilificándolo, de manera que ya puede vivir tranquilamente en la sociedad. Cuando clama a mí, dice el Señor, yo lo escucharé porque soy misericordioso. La última palabra debe de ser la misericordia, no el legalismo de la mentalidad egocéntrica de los poderosos de este mundo, sino la misericordia. La última palabra del Señor no es una palabra de presión, sino de misericordia. En la misericordia de Dios se nos abre el camino para ayudar. Esto nos lleva a la segunda lectura del apóstol San Pablo a los habitantes de Tesalónica. Tesalónica en Grecia era la capital de la provincia romana de Macedonia. De los tesalonicenses partió y se difundió la palabra del Señor en toda la región. Abandonaron los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Aquí entramos otra vez en el misterio fundamental del cristianismo. Jesús murió de verdad, no aparentemente, no fake, sino murió y Dios lo resucitó de entre los muertos. Hay que morir para vivir. La vida en toda su profundidad pasa por la muerte. Sin muerte no hay vida, no hay nueva vida en plenitud. Esto nos lleva al Evangelio según San Mateo. Jesús ya había callado a los saduceos que no creían en la resurrección, un grupo religioso de los saduceos. Para ellos la vida se vive aquí, en el mundo, y no hay más. Los fariseos sí creen en la resurrección, pero andaban cargados con un montón de prescripciones y prohibiciones de su tradición. Entonces plantean la pregunta, ¿cuál de todas estas era el mandato más grande, más importante? Habían mandatos en su tradición sobre el sábado, cuántos pasos se pueden caminar sin romper la ley del descanso, para dirigir el corazón a Dios. Había también mandatos sobre la comida, los alimentos puros y impuros, el lavar las manos antes de comer, y así un montón de llamadas, mandamientos, y la respuesta de Jesús les tapa la boca. Jesús va al corazón. Dice, 2 mandamientos en el fondo son uno, con su dimensión vertical hacia Dios y horizontal hacia la gente, como en forma de cruz, que no se pueden separar los dos aspectos, y que son el fundamento de la ley y de los profetas, o sea, de todo se ha proclamado
en el Antiguo Testamento. De hecho, no matarás, no mentirás, no fornificarás, honrarás a tu padre y a tu madre, son expresiones del amor hacia Dios y el prójimo que abarca todo. Jesús respondió a la pregunta de los fariseos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante. Es este: amarás al prójimo como a ti mismo. Amarás al prójimo como a ti mismo es como la regla de oro para nosotros. En estos dos mandamientos se fundan la ley y los profetas. Hermanos, concluyamos. Dios habla aquí y ahora para mí y para ti en la Sagrada Escritura y en la vida misma con las personas concretas que Dios pone en nuestro camino. También en todo lo que pasa adentro y afuera de nosotros. Hagamos atención. Dios sabe lo que hace, cuándo le hace y con quién lo hace. Me despido. Que tengan un fin de semana bendecido. Y otra vez, que nos esforcemos a ser una bendición unos para otros. Un abrazo virtual de un hermano bendecido, Germán.